Bueno, director Bieito, esta semana tenemos que hacer un programa monográfico, desgraciadamente. Tenemos homenaje de Estado el día 31 de enero. ¿Tú crees que para entonces habrá habido alguna dimisión en el Ministerio de Transportes? No, no lo creo. No lo creo porque en la cultura de lo que es el sanchismo eh, está el no dimitir, el no admitir errores, incluso el no acabar de asumir responsabilidades. Yo siempre digo que en democracia hay como dos grandes motores que hacen a la democracia una sociedad distinta a cualquier otro régimen político, a una dictadura, a una dicta blanda, que es la libertad, por un lado, y la responsabilidad, por otro. O sea, tú como ciudadano eres libre de hacer lo que quieras, pero tienes que asumir tus responsabilidades. Ya cuando ese ciudadano tiene el privilegio de gobernar, de tomar decisiones importantes, la responsabilidad es doblemente relevante y notable. ¿Por qué? Porque, hombre, tomas decisiones que afectan a la vida de las personas. El señor Óscar Puente, con sus decisiones estratégicas en las inversiones, en si hacía mantenimiento o no hacía mantenimiento, si dedicaba o no más dinero a ese mantenimiento, darle entrada a nuevas compañías a utilizar esos 4.000 kilómetros de vía de lo que es el AVE, la alta velocidad, pues todo eso tiene que asumir la responsabilidad él. Y yo creo que no veo que en el gobierno de Sánchez, que siempre está instalado en el relato y nunca en la gestión, vayan a dimitir. Pero antes de seguir, quería pedirte solamente que me dieras la oportunidad de decir dos cosas. Una, yo creo que el mayor problema que tenemos ahora es que este gobierno no gestiona. Cuando no gestionas el primer año no ocurre nada, cuando no gestionas el segundo tampoco. Pero a partir del tercer año no gestionas, las cosas se van deteriorando. Y como no se gestionaba bien, ni en Renfe, ni en Adif, ni en el Ministerio, pues evidentemente la sucesión de Ábalos, de su posterior Raquel, se llamaba Raquel Sánchez, sí. Raquel Sánchez, y posteriormente Óscar Puente, dedicado más a tuitear, pues entonces evidentemente no se hizo lo que se tenía que hacer. Y por otro lado, a mí me hubiera gustado, y me sigue, creo que aparte del homenaje civil del Estado a las víctimas, creo que este país es un país eminentemente católico. El 70% de los españoles se declaran católicos. En Italia, en Francia, en Alemania, le harían un gran funeral de Estado, pero católico. Y a mí me parece que, supongo que lógicamente en Huelva, el obispo de Huelva seguro que lo organizará y mucha gente, En pero Córdoba es una también. pena este alejamiento, yo creo que, no sé, de impostura hacia lo que es las creencias. Estoy convencido del 95% de los muertos, que son católicos. Estoy convencido casi me arriesgo a una apuesta que la mayoría de los fallecidos son católicos. Seguro. Yo, fíjate que sí creo que va a haber dimisiones. Probablemente no sea aún el momento. Ahora la urgencia son primero las víctimas y es verdad que hay que gestionar este caos. Probablemente no solucionaría nada que el ministro dimitiera mañana porque tenemos una huelga de maquinistas convocada para los días 8, 9 y 10 de febrero. Tenemos limitaciones de velocidad todavía en parte de la red ferroviaria. La línea Madrid-Andalucía suspendida hasta el 2 de febrero. El quilombo en Rodalíes, donde bueno, se alcanzó un acuerdo, pero la cosa está lejos de solucionarse. Pero sí creo que 45 muertos en Adamuz más uno más en la provincia de Barcelona bien merecen alguna responsabilidad política, porque aquí estamos en dos planos, claro, el plano político y el plano judicial, ¿no? En el plano judicial, Vox incluso ha presentado una querella criminal esta semana, pues habrá que dirimir si ha habido una negligencia con resultado de muerte o no, pero es evidente que hay unas responsabilidades políticas que el gobierno puede intentar posponer, pero que al final tendrá que mirar de frente, porque la responsabilidad sobre el estado de la red ferroviaria es íntegramente del Ministerio de Transportes. Aquí el gobierno nos empezó a hablar de fatalidad con el accidente. Hombre, yo creo que
La única parte que responde a la fatalidad es que en el momento en que, o segundos después de que descarrile el Lirio, el Alvia llegue en sentido contrario. Pero el descarrilamiento del Lirio no es una fatalidad. Todos los accidentes son posibles, no hay seguridad 100% en el transporte, pero es que en este caso no era posible, sino previsible por los avisos que había. Y cuando un accidente es previsible, yo creo que asimismo es evitable. Ana, todo accidente tiene un componente azar. Por eso yo viví muy de cerca la crisis del Prestige. Y la crisis del Prestige tenía clarísimamente un componente azar. Es decir, ¿quién se imaginaba a las 10 de la mañana de aquel día de noviembre del 2002 que salía de Rusia un petrolero con una grieta y que a la altura de Finisterre iba a haber un temporal impresionante? Eso no lo decidió un político. No, como tampoco un político a las 6 de la tarde del domingo pasado sabía que iba a haber un tren a la altura de pasado Córdoba que iba a descargar. Hay un componente de azar y por eso, de azar barra fatalidad. Y por eso a mí me gusta que los políticos también sean conscientes de que esas cosas les puede ocurrir, les pueden suceder. Y por eso creo también que es una gran lección en general para la opinión pública, pero especialmente para los políticos y muy singularmente para un personaje como Óscar Puente. Deje usted de insultar. Esto le puede ocurrir a cualquiera, incluso a usted. Bueno, pero hay veces que es más fácil que ocurra y otras menos. Claro, cuando tú tienes una red sobresaturada, hay un gasto de mantenimiento que has mantenido o disminuido en el tiempo, pues es evidente que hay más posibilidades. Tanto va el cántaro a la fuente, ¿no? Dice el refrán español, que al final se acaba rompiendo. Y luego a mí de esta semana me ha molestado la actitud del gobierno en ese sentido de decir, bueno, tenéis que darme inmunidad, tenéis que darme una tregua indefinida, además, no podéis pedirme responsabilidades a mi gobierno de España por la memoria de las víctimas y porque esto es una cuestión de Estado. Ya, hombre, ya, pero es que la exigencia de responsabilidades es una responsabilidad de la oposición, valga la redundancia. Yo aquí distinguiría entre la Junta de Andalucía, que como administración tiene el deber de coordinarse con el Gobierno de España, lo mismo que la Diputación de Córdoba o que el Ayuntamiento de Adamuz, y otra cosa es el Partido Popular como partido de la oposición, con cuyo líder el presidente del Gobierno ni siquiera ha hablado en toda la semana. El Partido Popular, como partido de la oposición, tiene la obligación moral de fiscalizar la acción del gobierno cuando hay 45 muertos en un accidente como este. Si te parece, Ana, a mí me gustaría poner el acento en dos cuestiones. Una, la obligación moral, esa a la que me refería del Partido Popular como partido de la oposición, pero cómo desde el PSOE se le está reprochando al Partido Popular, que apenas ha sido nada agresivo, estamos siendo más los medios que el propio Partido Popular, pero no nos olvidemos lo que hicieron con la Dana, lo que hicieron con los incendios, los chistes que hacía Puente sobre el calorcito que estaría sintiendo Mañueco, en los chistes de Twitter, o las obligaciones, o ya no digo nada, el 11M, que fue para mí la mayor mala praxis de una oposición y desde luego la utilización del dolor de los españoles en esa ocasión. Y el otro aspecto que me parece muy relevante y que me gustaría conocer tu opinión es que lo que no puedes es llenar empresas tan relevantes del Estado, como puede ser Renfe, Correos, incluso Telefónica, AENA, de incompetentes del partido, ¿no? Es decir, puedes poner a lo mejor al presidente que sea de tu confianza, pero llenar la cúpula de las grandes compañías públicas de incompetentes por el hecho solo de ser del partido, y aquí en Adif, en Renfe, ha ocurrido eso. Bueno, y del partido Bieito en el mejor de los casos, porque recordemos que en tiempos de José Luis Ábalos había otros cargos que directamente habían entrado, digamos, por cuestiones más carnales. Y creo que con esto sabemos ambos ¿A qué nos y referimos? seguramente los que nos ven sabemos a qué nos referimos, porque claro, estamos hablando de un ministerio que en 8 años estuvo ocupado primero por una persona que actualmente está en la cárcel y que no va a salir de ahí, todo hace indicar
hasta a que se celebre el juicio y sea previsiblemente condenado, y ahora está ocupado por otra persona que, además de seguir colocando a gente del partido, pues resulta que en su día hizo una auditoría que concluyó que la famosa Jessica había entrado en Ineco, que es una de las empresas públicas de transportes, después de un concurso de méritos y con toda la normalidad del mundo. Ese Ministerio de Transporte tenemos. Entonces, claro, yo a cualquiera que nos ve le diría, ¿a alguien le extrañó lo del domingo? ¿A alguien le extrañó que esta historia acabara así? Por supuesto que es una absoluta desgracia, pero como todos o muchos de nosotros somos usuarios del transporte público, transporte ferroviario de este país, pues hemos visto el deterioro, y detrás del deterioro hay corrupción. Con esa situación, ¿qué podría salir mal? Antes de terminar, un solo apunte. Este es el mismo equipo, variando unos y otros, que compraron unos trenes que no entraban por los túneles cuando tenían que viajar al norte. Claro, como tú muy bien señalaste, con esa gente, ¿qué podría salir mal? Pues ha salido muy mal. Exacto. Pues lo dejamos para la semana que viene. Emplazados quedamos.